No sé. Hola, bienvenidos todos. Hola, bienvenidos todos a esta mesa número 6, titulada Orientaciones y comparaciones de los saberes del Japón. Vamos a presentar aquí a 3 ponentes, cada uno con sus avances de investigación sobre estos temas. En primer lugar, vamos a presentar a Tania Paola Rosas Rodríguez. Ella es estudiante de la maestría en estudios de Asia y África con especialidad en Japón en el Colegio de México. Estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha colaborado con el Programa Universitario de Estudios de Asia y África en la segunda y tercera jornada de cultura japonesa como mediadora en círculos de lectura, gracias a lo cual publicó un artículo titulado La noción budista del Tanja en Sed de Amor de Yukio Mishima, como parte del libro Yukio Mishima y su legado en México. Asimismo, participó en el tercer coloquio sobre las manifestaciones culturales de Oriente de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con la conferencia titulada La literatura japonesa. Entonces, bueno, demos paso y bienvenido. Gracias. Si me pueden ayudar con la presentación. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Y la ponencia que voy a presentar, como lo mencionó Gabriela, es parte de los adelantos de la tesis que actualmente estoy escribiendo en la maestría, aunque adelantándome un poquito, ha sufrido algunos cambios de lo que presentaré hoy, pero bueno, ya de eso les contaré un poco después. Ay, ¿me prestas el mouse? Gracias. Ok. ¿Listo? Entonces, bueno, la hipótesis de mi proyecto de investigación es que Yukio Mishima tomó las ideas de la filosofía Yuishiki, de la cual su principal fundamento es que todo lo que experimentamos es solo mente. Las cosas existen solo como un proceso de conocimiento, no como objetos. Fuera de nuestro proceso de conocimiento no hay realidad. Por lo tanto, nuestra comprensión de esta proviene únicamente de la percepción de nuestros sentidos. Y yo sé que ahorita puede sonar como bastante complejo, entonces vamos a avanzar como para explicar esto. Y pues para empezar, ¿qué es la filosofía Yuishiki? Pues la filosofía Yuishiki es una escuela particular de budismo y bueno, tal vez como paréntesis muy rápido, el budismo es una doctrina filosófica y espiritual cuyo origen se atribuye al sistema de creencias y prácticas que transmitió Siddhartha Gautama. Algunas de las características principales del budismo es que su objetivo es buscar la extinción, la liberación, que la liberación tiene 2 aspectos. Por uno, la extinción del sufrimiento, nirvana, y por otro, adquirir un estado profundo de sabiduría, bodhi. Y una de las principales características del budismo es la noción de trilaksana, y perdón por mi pronunciación de sánscrito, todavía estoy trabajando en ello, que son las 3 marcas de la existencia. Que las 3 marcas de la existencia definen todos los fenómenos, personas, objetos. La primera marca es anicca y se refiere a que todo cambia constantemente, es decir, que nada es permanente. La segunda es dukkha, que se traduce a veces como sufrimiento, pero yo prefiero mencionar que es como insatisfacción. Y se refiere igual a que todas las cosas, objetos, situaciones tienden como a la insatisfacción si es que las personas nos aferramos o rechazamos esto. Y la última característica es anatman, que es una de las principales características del budismo y es la negación de una sustancia permanente, propia o inherente a cualquier individuo. Es decir, que ninguna persona, objeto o situación tiene una esencia por sí misma. Es decir, que somos el cúmulo más bien de ciertas condiciones, pero no hay una esencia per se.
A partir de esta característica que es Anatman, también hay un concepto en el budismo muy importante que es sunyata, que se traduce como vacío o vacuidad, que justamente dice que dado que no hay una esencia per se en las personas o en las cosas, entonces todo está vacío. No en el sentido de que no exista, sino de que no hay nada esencial per se. Entonces, bueno, ese es como el preámbulo del budismo. Y como les decía, pues la filosofía Yuishiki es una escuela particular del budismo. Y esto es porque a partir del siglo III, aproximadamente 2 siglos después de la muerte de Siddhartha Gautama, hubo algunos grupos budistas que empezaron como a tratar de resolver cuestiones que no se habían resuelto del todo. Y una de estas cuestiones era la pregunta de si todos los seres son insustanciales, es decir, si no hay una esencia, ¿qué es aquello que transmigre en cada ciclo de renacimiento? O sea, tomemos en cuenta que en el budismo esta idea de renacimiento es importante, entonces, pues algunos grupos budistas se preguntaban, entonces, ¿qué es lo que transmigra si no hay como un alma o una esencia? Y bueno, este grupo en particular se llama Yogacara, que se traduce como la práctica de la disciplina espiritual y floreció en India durante el siglo IV de la era común. Y bueno, se fue desarrollando en otras regiones y a China llegó en el siglo III, antes de la era común, con el nombre de Weishi, que se traduciría como la escuela de solo conciencia. Y después tomó el nombre formal de Faxing, que es la escuela de las características de Dharma. Después en Japón, en la época Nara, que es aproximadamente del 710 al 794, llegó con el nombre de Hoso, que es el equivalente en chino a Faxing, y Yuishiki, que es Weishin, es decir, escuela de solo conciencia. ¿Por qué uso el término Yuishiki y no alguno de los otros? Es porque Mishima, ahorita que hablemos más de él, es el término que utiliza en algunas de sus obras. Entonces decidí respetar el uso de este concepto. Y bueno, las características principales de la escuela Yushiki es que, bueno, en los textos clásicos de budismo se toma que la mente es un conjunto de 6 partes, que consisten en los 5 sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, y también se toma en cuenta la mente. Ese es como en el canon clásico budista, lo que caracteriza la mente. Sin embargo, la filosofía Yuishiki amplía esta división clásica y agrega 2 elementos, que uno es manas o klishta manas, que sería un poco como la parte de la mente que simula que tenemos un ego o un yo, es decir, la parte de la mente que como que junta todas estas circunstancias y condiciones en el momento para hacernos creer que sí hay un yo establecido. Y el otro elemento que agrega es alayavijnana, que se traduce como almacén de la conciencia y que es lo que usa como para tratar de resolver qué es lo que transmigra. Y dice que en este almacén de la conciencia, las acciones que realizan las personas, es decir, las acciones que realizamos, dejan representaciones, ideas, conocimientos, llamados vasana, que se acumulan en este almacén de conciencia, en forma de potencialidades que pueden madurar de acuerdo a las circunstancias. Es decir, entonces, en este almacén es lo que transmigre en realidad, como estas impresiones que se quedan. Y bueno, en general, otra de las características esenciales del Yushiki es que pretende profundizar en la relación que existe entre nosotros y los objetos que nos rodean. Al llamarse solo conciencia o nada más que las transformaciones de la conciencia, nos dice que hay una interpretación subjetiva de la realidad en todo momento. Y quise compartir una frase de Tagawa Shunei en uno de los libros como básicos de Yogacara, que nos dice que todo el mundo ha tenido la experiencia de que su impresión de un objeto particular cambia dependiendo de sus sentimientos o condiciones. Es decir, que la realidad que percibimos depende más bien de nuestro estado mental. Esto se debe a que el objeto es visto bajo la influencia de ese estado mental. Es decir, que lo que llamamos cognición o la acción de discernir el significado de las cosas tal como las percibimos, siempre tiene que ver con una percepción del mundo exterior exactamente como es. No tiene que ver con una percepción del mundo exterior como es, sino más bien un mundo que solo es aprendido a través de su interfaz con nuestro estado mental. Es decir, en otras palabras, no es otra cosa que nuestra propia mente lo que construye las cosas y determina su contenido.
Entonces, bueno, en resumen, justo la filosofía Yushiki nos habla de una subjetividad absoluta, es decir, nos dice la realidad, no es que haya una realidad a la que podamos acceder, más bien que todo está en nuestra mente y la mente es la que construye esta realidad. Entonces, bueno, ahora sí, vamos con Yukio Mishima, que seguramente es uno de los, ahí está, uno de los escritores más reconocidos en Occidente. Nació en 1925 y pues ha sido bueno, fue un escritor muy prolífico, escribió novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro. Es muy reconocido por su muerte por medio del suicidio ritual seppuku en el año 1970, después de dar un discurso en las instalaciones del cuartel del Comando Oriental de las Fuerzas de Autodefensa, y parte de su ideología política es que intentaba reivindicar la figura del Tenno o emperador, porque lo consideraba como el símbolo más importante de Japón. Y bueno, durante las últimas décadas se ha ido traduciendo cada vez más y más a lenguas occidentales, ya sea español, inglés, francés, por lo cual actualmente es uno de los más reconocidos. Y bueno, Yukio Mishima, durante los últimos años de su vida, declaró en diversas entrevistas que tenía la intención de escribir una novela con una base filosófica, ya que él estaba muy influenciado como por las novelas rusas. Entonces, él decía que, bueno, los escritores rusos tenían como mucho en sus obras una base filosófica importante y que él, su intención era hacer algo similar, y le preocupaban principalmente los conceptos de absoluto y relativo. Este anhelo considero que se consumó en la tetralogía del mar de la fertilidad, en la que utiliza estas nociones de Yuishiki y que de hecho lo hace de manera explícita. O sea, de hecho, en el volumen 3 de esta tetralogía tiene apartados específicos donde habla de budismo, específicamente de la filosofía Yuishiki. Pero, bueno, esta tetralogía no es la que yo estoy abordando en mi proyecto de investigación, sino otra novela que se llama Una vida en venta o Inochi Urimas, pero mi hipótesis parte de ciertos paralelismos, sobre todo cronológicos. El mar de la fertilidad y Una vida en venta se escribieron en los mismos años, entonces es parte de por qué creo que él tomó también la filosofía Yuishiki en este trabajo y no solo en la tetralogía. Y además, bueno, esta novela se publicó en 1968 y aunque está inserta en lo que algunos estudiosos llaman como literatura popular en contraposición a literatura pura, Mishima escribía muchas novelas, algunas se catalogaban como sus obras maestras de literatura pura y otros como novelas que escribía solo para vender. Inochi Urimas se considera una de estas, pero sin embargo yo creo que aborda temas que el autor ha desarrollado a lo largo de todas sus obras: el Japón de la posguerra, la muerte, el suicidio, el vacío, la crisis de identidad. Eh, y yo creo que al final tiene también una base filosófica bastante profunda. Y bueno, ahí en la imagen tenemos la portada del libro en japonés, en español, y de hecho hay un dorama también sobre este libro. No lo he encontrado con subtítulos ni siquiera en inglés, pero bueno, existe por si alguien con nivel de japonés quiere buscarlo, y lo cual me parece como muy interesante, que está teniendo como este auge también Mishima y el retomar sus obras. Y bueno, antes de continuar, quiero hacer una breve sinopsis de esta novela, como para que entiendan cuál es la relación entre esta novela y la filosofía Yuishiki. Y la novela narra la historia de Hanyo Yamada, un joven de 27 años que trabaja en una empresa de publicidad y que un día decide suicidarse, ni siquiera por una razón como depresión o algo así, simplemente se da cuenta que la vida no tiene sentido. Sin embargo, falla en su intento de suicidarse y entonces pone un anuncio en el periódico donde dice que vende su vida y el precio que los clientes decidan. Tras esta premisa, a lo largo de la novela aparecen personajes muy raros que están en busca de alguien que está dispuesto a morir y le compran su vida. Hay desde una vampira, una agencia de detectives, es como muy variado y además es súper surrealista. Y bueno, Hanyo empieza como a vender su vida a estas personas, pero por fortuna o por desgracia siempre sale con vida, como que él por más que quiere morir no lo logra. Entonces, bueno, después de varias aventuras decide tomar un descanso y buscar otro lugar donde vivir, porque además, bueno, ahora tiene suficiente dinero. Y es entonces cuando conoce a una chica que se llama Reiko, que le renta una habitación, eh, y se da cuenta
más adelante que Reiko en realidad también le quiere comprar su vida porque ella cree que se está volviendo loca y que va a morir. Entonces quiere buscar compañía y dice, bueno, si me enamoro de un hombre que quiere morir y los dos nos morimos, todo está bien. No obstante, con el paso del tiempo él ya no tiene deseos de morir. Entonces intenta alejarse de Reiko, pero bueno, ella lo persigue un poco y también los integrantes de una agencia secreta con la que estuvo involucrado antes lo están persiguiendo para asesinarlo. Y bueno, ahora con este renovado anhelo de vida, escapa e intenta encontrar la manera en que no lo encuentre. Al final de la obra, llega a una oficina de policía donde les explica su historia y al pedirles ayuda, le dicen que nada de eso es cierto, que no existe esa agencia de detectives, que seguro está mintiendo y que todo es falso. Entonces, bueno, esa es como la sinopsis y pues si empiezan a adivinar por dónde va, la novela habla mucho sobre cuál es el sentido de la vida. Hay un sentido de la vida, qué es lo real y qué no. Entonces, bueno, tomé algunas frases como para hablar sobre esta relación y la primera dice, se abrió en Tejanio un mundo vacío, espléndido y libre. Desde aquel día se fueron interrumpiendo los hábitos cotidianos que hasta entonces le parecían eternos y tenía la sensación de que todo era posible. Es decir, retomando este vacío no como algo negativo, sino como una oportunidad o una posibilidad. Este vacío que al no haber nada per se o nada que defina, entonces abre un montón de posibilidades. Puedes hacer lo que quieras y no hay angustia, sino al contrario, y hay una sensación de liberación. En otra parte, hablando con uno de estos clientes, le dice, por cierto, ¿a qué precio pone su vida? Pues cobraré a voluntad. Semejante irresponsabilidad es inaudita. Usted mismo debe fijar el precio de su propia vida. ¿Qué me diría si le ofreciera 100 yenes por ella? Si eso le pareciera a usted apropiado, lo aceptaría. Vamos, vamos, no diga tonterías, ¿no? Es esta parte de la vida tiene un precio establecido, ¿no? O sea, como puede costar 100 yenes, o 100 pesos, 1000 pesos, 100 mil pesos. La vida tiene un valor en sí, o es solo una construcción, ¿no? De nosotros mismos la que le da ese sentido a la vida. Igual hay otra en donde nos dice, pues ya había muerto una vez y no debería tener responsabilidades ni apego a un mundo que le parecía tan solo una hoja de papel de periódico cuyos caracteres eran cucarachas. En estas circunstancias, ¿qué representaba Ruriko para él? En una palabra, su presencia en aquel lugar había tenido la consistencia de luz. Y bueno, no solo es este sentido de la vida de nosotros mismos, sino de los demás, ¿no? Al final, el que una persona para nosotros sea más valiosa que otra, no tiene que ver con la persona en sí, sino con nuestra propia percepción y lo que nosotros le damos a ella, ¿no? No es como que una persona por sí misma sea más valiosa que otra, ¿no? Todo tiene que ver con cómo nosotros percibimos esta realidad. Y bueno, esta parte, ¿no? Había existido realmente esa mujer llamada Ruriko, que también habla de esta parte de qué es lo real y qué no, ¿no? Si todo, al proponer que no hay una realidad objetiva, no es que no exista como tal, sino no existe como nosotros le estamos describiendo, ¿no? O sea, como que no hay una persona que uno describa y eso sea la persona. Y bueno, igual hay otra frase que dice, después de haber tomado la sustancia, que es en un capítulo donde tiene que tomar veneno, no cambió en absoluto su presentimiento de que el mundo carece de significado. Entonces vemos que no solo es esta idea de yo estoy vacío, los otros están vacíos, sino todo el mundo está vacío, ¿no? Como el mundo como lo percibimos en realidad tiene que ver con dónde nacimos, cuándo nacimos, con quién nos relacionamos, todo es a partir de esta subjetividad. En otra frase, ¿en qué momento se establecería un compromiso entre la sensación de que, pese a que el mundo adquiriese sentido, no se arrepentiría de morir, y la de que, como el mundo carecía de sentido, no le importaba morir? Que bueno, en este caso ya el personaje también se aleja un poco quizá del budismo porque empieza a tener una idea también pesimista, que el budismo no tiene. Es decir, el budismo nos dice que todo es subjetivo, pero no que por eso no vale la pena morir, no vale la pena vivir, perdón. Entonces, pues bueno, el personaje ya empieza a atender a esto, ¿no? Como esta idea como de quizás si no tiene sentido, qué es vivir, qué es morir. Y bueno, también nos dice, es el deseo de vivir el que hace que uno lo vea todo complicado y misterioso. Que tiene que ver igual con esto, pero también con ideas budistas del apego.
que como decía, el problema no es las cosas en sí, sino este apego o rechazo a las cosas. Entonces, si uno se apega más que a vivir, sino a lo que uno considera importante, no sé, a tu carrera, a esto, y te apegas demasiado, va a haber sufrimiento. Entonces, si sueltas estos apegos, puedes vivir una vida como más libre. Y como frase final puse, así pues, según el pensamiento de Janio, en todas las cosas hay que abordar primero la falta de sentido y a continuación aplicarles libremente el sentido que uno crea que tiene. Que creo que es justamente la frase que resume todo esto que les he estado contando, ¿no? Que es esta parte pues si todas las cosas no tienen sentido, no se trata de querer morir como el personaje, sino al contrario, en su deseo de vivir al final de la novela, hace esta parte que dice, bueno, si nada tiene sentido, yo se lo puedo construir. Y nosotros podemos construirle ese sentido que quizá no tiene. Y bueno, como el spoiler de mi proyecto de investigación, mientras lo estaba haciendo me di cuenta que a pesar de que sí creo que esta novela tiene influencia de la doctrina Ryushiki, la verdad es que Mishima, sobre todo al final de su vida, tuvo influencia de un montón de cosas. También en esta novela, por ejemplo, detecté influencia de Nietzsche y de otros filósofos occidentales. Y pues yo quería en algún momento abarcar todo, porque me parece muy interesante todos los elementos que tiene. Sin embargo, pues un trabajo de maestría no me iba a dar para tanto y la parte de budismo la estaba sintiendo un poco forzada. Es decir, sigo manteniendo que sí está, pero no me estaba dando tanto para el análisis y decidí más bien cambiarlo un poco el enfoque. Y si conocen algo de filosofía, quizá también esto les empezó a sonar relacionado con otros autores. Entonces, bueno, pues cambié el título a El sentido del sinsentido en Una vida en venta de Mishima y ahora mi objetivo es analizar esta novela, pero con una lectura existencialista, sobre todo a partir de las ideas de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, que me parece que también van por ahí en esta parte del sinsentido y que se le puede dar sentido, ¿no? O sea, como que la existencia tiene que ver con esta construcción que nosotros le damos. Y pues voy a ocupar principalmente los conceptos de qué es el ser, justamente pues en esta novela, ¿no? Está como el qué es el ser, la libertad, desde puedes vender tu vida, o sea, como todo lo que haces lo decides al final, y pues el sentido de la vida, justamente, que tiene que ver como con esta construcción que uno hace. Entonces, bueno, pues este es el spoiler un poco de mi proyecto de investigación que cambió, pero bueno, espero en algún futuro poder compartir ya mis avances desde esta perspectiva. Y pues eso sería todo, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tania. Sí, justo en la medida en que avanzaba, sí iba viendo estos encuentros con dejos de existencialismo, ¿no? En donde cuestiones como mencionas, ¿no? La libertad y también el contexto de la posguerra, bueno, de la guerra y la posguerra, y que eso replanteaba en muchísimos personas, filósofos y demás, tanto en Oriente como en Occidente, el cuestionarse sobre de qué va la vida, ¿no? Si estamos rodeados de muerte y eso, ¿no? Vacío, destrucción, pero que aún así podemos tomar una serie de decisiones a partir de la libertad que tenemos y que es como lo más característico que podamos tener los seres humanos para de ahí construirnos. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar paso ahora a la presentación de Mario Bogarín. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, profesor investigador de tiempo completo y actual coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma de Baja California. Está especializado en estudios sobre la recepción de culturas populares japonesas contemporáneas en México, así como en estética y sociología del arte pop japonés. Cultiva además una línea de estudios sobre filosofía de la Escuela de Kioto. Ha publicado 7 libros como autor único y una docena más como coordinador. Colabora con diversas instituciones académicas en México, Europa y Japón, así como en proyectos de divulgación de la cultura mexicana y japonesa. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Entonces, damos paso a su presentación.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí se me escucha correctamente? Sí, bueno. Sí, ¿qué tal? Ahorita, mire, ahorita estoy, como comentaba hace un momento a nuestro amigo Amadís, yo traigo un problema de ancho de banda y de conexión aquí en la computadora. Tengo problemas para desplegar imagen, pero bueno, igual a lo mejor esto ayuda, esperando que ayude un poco a la fluidez, digamos, de la conexión, pues quisiera compartirles en esta ocasión un pequeño marco teórico referencial del trabajo con el cual yo estoy colaborando a partir de mi ingreso al seminario, una propuesta que yo intitulé cuando la postulé como Kawaii y su influencia en la configuración de una sensibilidad híbrida entre México y Japón, donde yo planteo una indagación pocas veces efectuada en la Academia Latinoamericana por los componentes hermenéuticos, filosóficos y sociales de la noción japonesa kawaii, o como solemos castellanizarla como kawaii, que ha tenido un impacto destacable en la estética producida, por ejemplo, por numerosos estudiantes de artes plásticas en nuestro país. De hecho, el enfoque que yo he presentado y que eh, estaría componiendo la parte de resultados de mi proyecto de investigación sería justamente algunos estudios de casos. Estoy considerando 5 casos de estudiantes de la licenciatura en artes plásticas, donde yo imparto la unidad de aprendizaje denominada Críticas Sociales del Arte. Yo he planteado, primero que nada, que, bueno, ciertamente se ha escrito mucho sobre la naturaleza del kawaii. Eh, He citado los trabajos, por ejemplo, de Kinsella o de Marling, entendidos como un componente de la cultura consumista del Japón contemporáneo. Los avances de dichas investigaciones en torno a la denominación de su origen y sentido deben mucho a los abordajes prácticos de los estudios culturales como base para un estudio de sociología comparada e incluso de historia de la cultura material. Sin embargo, es importante, me parece, reconocer este concepto más allá de su vinculación con otros productos de los que aparentemente depende para significarse, y comprender su composición filosófica como dispositivo simbólico independiente de su efecto sobre los productos de consumo en los que encontramos su impronta, es decir, su dimensión estética, y esa es la que me interesaba y me interesa escudriñar en esta investigación. Yo me propuse indagar en la composición simbólica e imagológica del kawaii, esta composición que no se agota en el ámbito sociocultural. En un artículo que publiqué hace ya varios años en una revista académica sobre estudios culturales, yo comentaba el origen del kawaii en relación al manga y anime, y yo extendí dicha revisión sobre el andamiaje construido desde la etimología del término, que proviene a su vez de términos que se popularizaron durante inicios del periodo Meiji en la segunda mitad del siglo XIX. Mi objetivo ahora era analizar con mayor profundidad la denominación estructural de kawaii como efecto de una sensibilidad basada en un proceso de objetivación de los afectos en dispositivos intercambiables operativos sobre la representación desde el concepto y desde la dinámica descrita por Gilberto Jiménez, por ejemplo, y como generador de una identidad al mismo tiempo en la autorrepresentación de las personas que lo consumen y que lo utilizan, en este caso, que me aboca aquí en la Facultad de Artes, para su utilización como un recurso en la producción de obra plástica y en artes visuales en general, ¿no? En este
marco teórico referencial que he trabajado desde que ingresé a ese seminario por motivo de mi investigación, planteaba que kawaii, en tanto que bonito, digamos, en su acepción más simple, es por lo tanto también en su propia lógica interna algo tierno, algo chiquito, lindo, dulce, una cosa pequeña y también vulnerable y sensible, que lo es, aunque no exclusivamente en este último caso, en función de la cantidad de afectación que es capaz de representar en el proceso de apropiación. Algunos componentes derivados de aquellos pueden considerarse a partir de una naturaleza efímera, ligera, asociada a la inmediatez de una visión que se presenta y desaparece, según nos lo señala, esto lo estoy tomando precisamente, Tetsuro Watsuji, o Watsuji Tetsuro, en la onomástica japonesa, este filósofo de la escuela de Kioto, discípulo de ese grupo de filósofos seguidores de Nishida Kitaro, que se dedicó de manera particular a estudios sobre estética japonesa. Una noción derivada también que se cultivó de muchas maneras desde el zen y la poesía anterior a este como estética. Lo pequeño y diminuto es así accesible y manejable, lo que en estricto sentido no tiene per se la condicionante del conocimiento profundo. De acuerdo con la misma lógica construida ontológicamente por el zen, y estoy citando a Dete Suzuki, ese trozo de simbolización generado por lo kawaii opera como una extensión inmediata de la realidad percibida, lo que implica que la incidencia de este concepto tenga como punto de partida una idea prejuiciosa, lo digo en el buen sentido, marco el pre como prefijo a la vez, que tiene el consumidor así como el creador. Ejemplos en el manga y el anime sobran, por supuesto, ¿no? Sobran y sería demasiado tardado y estamos mencionando y me saldría yo del intento de esta explicación, ¿no? Yo planteo teóricamente que el kawaii opera desde las condiciones de la producción de una vivencia de lo tierno, lo dulce, lo pequeño, lo amoroso, partiendo desde una viejísima categorización estética de lo agradable kantiano, pero tomando como base, en el caso de la investigación teórica que quiero arriesgar, la fundamentación filosófica pragmática de la experiencia pura en Nishida, según el lugar que ocupa este concepto en el mundo de percepción definido por la estética japonesa, también según Watsuji. Y un antecedente que yo encontré y que menciono también en la investigación es, perdón, está basado también en un artículo, algo ya de los años 2000, de Herman Smith y Taka Konomi, donde profundiza en la concepción de Amae, señalando este concepto en la tradición del medievo japonés, el periodo 700, Nare Heian, periodo del 710 a 1185, referencia a la construcción del amor materno como un sentimiento edificante, tendiente a la cohesión social. Esta construcción posibilita un proceso educativo permanente en que se asimilan las expresiones matriarcales por las que la relación con los hijos se fundamentaba como la apropiación de estímulos externos que se fijaban en la educación desde temprana edad, como en este caso tendríamos el propósito formativo, por poner un solo ejemplo, de los cuentos de hadas, tanto japoneses como europeos, los cuentos, o que le llamaríamos cuentos de hadas y los cuentos mitológicos. Y aquí, Smith y Nomi utilizan un derivado del concepto de neotenia para apuntalar los usos de lo cotidiano como recurso en la formación a través de la moral y las artes. Durante el periodo de escritura de este capítulo, lo que será este capítulo, apareció un anime, seguramente ya lo
ya lo conocerán o ya han escuchado hablar de él, que ahorita se ha convertido de alguna manera como, yo lo veo como el anime del verano. Chica no conozco no Tantan, este personaje de la chica que se supone que es mitad sierva, mitad venada, y que es un regodeo en el absurdo, y que ha recibido incluso el anime muchas críticas precisamente por su falta de estructura narrativa convencional y por la aparente oscuridad de las referencias que utiliza para sus chistes, y que sin embargo se ha señalado también que es una campaña en sí mismo para que la gente siga cuidando a los ciervos de Nara, por ejemplo, ¿no? Y es interesante porque el uso del kawaii ha sido también sumamente recurrido hasta por las instancias gubernamentales de Japón, hasta para tener pequeñas mascotas institucionales que forman parte de las campañas de propaganda, pero no solamente con un propósito propagandístico como lo entendemos en Occidente o en el llamado Occidente o en nuestro país, sino como parte, perdón, de este ejercicio de un acercamiento a un producto que que a final de cuentas es un producto de consumo, ciertamente, pero que forma parte de una sensibilidad particular, ¿no? Y una sensibilidad estética que a mí me ha interesado profundizar y trabajar, y que eh, he planteado su funcionamiento en este intento de capítulo que habré de presentar, ojalá, si me permiten, para el libro que arroje el seminario próximamente, una serie de perspectivas en torno a lo japonés, entre comillas, que han construido la visión de la especie de kitsch como categoría estética que conocemos en la actualidad derivada del kawaii. Esa es mi teoría, que se trata ante todo de una sensibilidad que proviene de un impacto estético y yo quiero analizar desde los planteamientos de Nishida Kitaro en torno a la experiencia pura, partiendo a la vez de un planteamiento de William James. El impacto estético tiene su base filosófica en una fenomenología existente con anterioridad al individuo y su vivencia, que es la cultura, y que pertenece al mundo de los fenómenos, donde nosotros construimos nuestras representaciones de los mismos, ¿no? Y esta forma de estar ahí condiciona, por tanto, la composición de la interpretación que será del contenido, en tanto que una expresión de un mundo histórico, según el concepto filosófico de Nishida, ya famosísimo, ya inmortal, en mi opinión, y que forma parte, de hecho, del eje central y del núcleo de su filosofía, como seguramente nos lo compartirá en la conferencia magistral que tendrá lugar en este coloquio, el muy eminente doctor Agustín Jacinto Zavala, ¿no? Especialista consagrado en la obra de Nishida. Y yo planteo también en mi capítulo que esto aplica tanto para la existencia espiritual en la forma de fetiches y filacterias animistas dentro de un ritual colectivo controlado, como para la apropiación de un objeto común mediante la asignación de sentido para una objetivación del individuo en dicho objeto, valga la aparente redundancia, y que es la ruta opuesta de lo que hemos dicho, desde una ritualización particularista. ¿Qué quiero decir con esto? Desde hace muchos años, incluso desde los tiempos en que yo redacté mi tesis de licenciatura, donde yo citaba el viejo concepto de aura en Walter Benjamin, yo he defendido que el consumo de esos productos que se considera de productos de consumo global, productos consumistas, globalizados, tiene que ver con una necesidad, por principio de cuentas, de una posesión de un objeto del cual, si bien pueden existir 2 millones de copias, en las manos de cada consumidor adquiere una función y un significado muy particular. Y esa es la experiencia que a la vez se tiene con el arte.
la reproducción masiva de arte, así sea en objetos de consumo masivo, tiene que ver con la necesidad de apropiación de un objeto, que en el caso que me ocupará, en vinculación con la generación de producción artística que está basada en productos de consumo masivo, que implican, por ejemplo, el kawaii como categoría estética, y estoy hablando, por ejemplo, como gran ejemplo, del manga y el anime, que, que son productos de consumo de tanto interés para nuestros estudiantes de artes plásticas y visuales, de artes cinematográficas, de medios audiovisuales, de animación digital, que son carreras que se imparten aquí en esta Facultad de Artes Mexicali y que conforman también la base de mis informantes. A mí me interesa conocer cómo se da ese proceso de apropiación, desde qué impulsos estéticos y desde qué mecanismos psicológicos que son íntimos, privados, personales, y que mis estudiantes, como artistas, proyectan en su obra, construyendo un producto nuevo, una obra nueva. La creación artística tiene precisamente, pues, el objetivo de hacer que en el mundo exista algo que antes no existía. Y por eso hablamos de creación. Pero yo siempre les insisto, y esa es parte de las conclusiones a las que llego ahorita, así como que pretendo llegar a manera de hipótesis parcial, provisional de trabajo en el capítulo, de que evidentemente, primero, la apropiación de elementos del kawaii obedece a una serie de mecanismos de apropiación estética y de apreciación estética también, individuales que poco o tal vez nada tienen que ver con esa estructura de pensamiento estético que espero no haber sido o haber durado demasiado tiempo instalado en la abstracción, en esta colaboración que tengo en la mesa, que proviene de Japón. Segundo, el intento de puenteo que me gustaría hacer o tratar de ensayar, al menos aquí, entre la recepción de un producto japonés en México a través de su reinterpretación en 5 casos de ejercicio de creación plástica, me daría, espero, puedo confirmarlo o refutarlo eventualmente, un elemento de acceso a la construcción de ese discurso de apropiación del manga y el anime, tomando en cuenta, y eso es bien importante, y lo señalo desde el principio, que los 5 estudiantes que yo he seleccionado, 5 artistas en los diversos ámbitos de las artes plásticas y visuales, no son el perfil o no reúnen el perfil, digamos, convencional del estudiante otaku o que sea especialmente consumidor de cultura japonesa contemporánea. No reúnen ese perfil y fue lo que a mí me pareció más atractivo a la hora de seleccionarles, el que no fueran otakus, como se suele decir eh, coloquialmente, convencionalmente, y eso ya lo noto como para terminar mi intervención el día de hoy, sino que precisamente por el interés que mostraron por ciertos productos y ciertos componentes de esta estética contemporánea, que tercero, en mi teoría, se alinea con una estética tradicional, que es algo que a nivel teórico seguiré desarrollando en el mismo texto, hacían más, si no más valiosa, por lo menos más interesante como parte de mi pesquisa, la apropiación que realizaban de dichos contenidos en su obra artística. Siguiendo esos 3 puntos en mi planteamiento de mi hipótesis de trabajo, estoy dándole seguimiento a esa investigación que considero podré tener concluida a finales de año para hacer la debida entrega para el capítulo del libro del seminario. Y yo solamente por ahora, con la esperanza de vernos las caras a partir del día de mañana, seguramente, que viaje a Ciudad de México, quiero agradecer de verdad con todo mi cariño a ustedes por brindarme ese espacio para ofrecer estos adelantos teórico-referenciales que espero no hayan sido demasiado abstrusos, digamos, y poder convivir con ustedes en esta, pues en esta fiesta de las ideas. Muchísimas gracias por su atención
y quedo de ustedes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Mario. La verdad fue un punto o un tema muy interesante, el cómo abordas esta cuestión de lo kawaii y todo lo que envuelve, ¿no? Pasando desde esta construcción estética, característica, sobre todo en esta época ya de la reproducción masiva de productos de consumo y que a partir de ahí, pues se pueda identificar y al mismo tiempo vender esta obra o intentar vender esta obra como mencionas y cómo en ella o en ese proceso se va diluyendo, ¿no? En esta reproducción. Pero bueno, muchísimas gracias. Y podemos dar paso ahora a las preguntas. Si alguien en redes o aquí presentes tiene alguna pregunta, algún comentario. Ok, tenemos una. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los ponentes por sus participaciones. Me parecieron muy interesantes. La verdad, agradezco su tiempo y sus investigaciones. Tengo un par de preguntas muy sencillas para ambos ponentes. Para Tania Paola, por favor. Me llamó, bueno, me parece interesantísimo el abordaje que estás haciendo de la obra de Mishima y esta idea como de la filosofía del Yushiki o Hoso también como es conocido. Me llama la atención en tus conclusiones o las conclusiones preliminares hacia donde estás llevando tu investigación, el uso de existencialistas occidentales. ¿Por qué en particular escogiste estos y no, por ejemplo, a Kobo Abe, que es un gran existencialista japonés, que me parece que a lo mejor podría compartir elementos, ¿cómo decirlos?, más contemporáneos o menos anacrónicos a la vida de Mishima en este devenir estoico existencialista que él presenta en sus obras. Esa sería una pregunta. Y para Mario Bogari, muchas gracias. El Hawái y el Ama es un tema que está no solo en boga, sino que también es muy interesante. En 1971, el psicoanalista Takeo Doi hacía un libro que se llama Amae, Anatomía de la Dependencia. No sé si crees tú, Mario, que esta conjunción de la Mae y lo kawaii se está utilizando dentro de las artes visuales contemporáneas como una manera de disculpar la falta de originalidad, profesionalismo y de cierta manera predisponer a los espectadores a depender de una manera sentimental de este tipo de representaciones, sobre todo como tú apuntabas en tu investigación en mascotas, en ciertos animes, en ciertos objetos de consumo, en los que lo verdaderamente relevante es la dependencia emocional más que la forma final o la presentación final de estos productos. No sé tú qué opines. Perdón, me imagino que por orden, Bueno, no después. sé quién quiera contestar primero. Si quieres, empezamos primero por Tania. Ok. Bueno, gracias por las preguntas. Y creo que es un tema que muchas veces en los que hacemos estudios sobre Japón o Asia siempre está, ¿no? Como por qué el marco teórico europeo o occidental. En mi caso decidí hacerlo porque, como mencionaba, creo que Mishima tuvo una gran influencia europea. Se sabe que, por ejemplo, era gran admirador de Nietzsche y todo esto. Entonces, parte justo de mi problema al elegir este marco era que creo que tiene muchas influencias por muchos lados. Entonces, creo que él toma, no de manera profunda, sino un poco de manera superficial, un poco de todo esto, para darle justamente su propia interpretación. Por eso mi siguiente título tentativo es El sentido del sinsentido, porque creo que a partir de todos estos elementos es que él construye una nueva perspectiva de lo que para él es ciertas cosas. Pero bueno, simplemente pues, o sea, creo que tiene muchas influencias y tuve que decantarme por alguna. Y pues eso, o sea, creo que en esto que decía que en entrevistas previas él tenía interés en hacer una novela filosófica,
sobre todo, pues, su principal influencia en este sentido eran escritores rusos. Entonces, sí creo que hay mucho de europeo y de occidental en lo que él quiso desarrollar, sobre todo en los últimos años. Pero sí, definitivamente hay muchos elementos que se podrían analizar. Digo, espero en el futuro muchos investigadores que nos dedicamos a Mishima poder abarcar todo esto, porque creo que es un escritor muy complejo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Mario. Sí, sí, gracias. También gracias por la pregunta, por supuesto. Sí, por supuesto. Si tomamos la referencia, que es referencia clásica, en mi opinión, de Amae no Koso, de Takeo, libros de la dependencia, anatomía de la dependencia, perdón. Tenemos una caracterización bien interesante acerca, primero que nada, de las relaciones de poder. O sea, no debemos olvidar que si algo se le señala a este sistema de dependencias, lo digo en plural, es justamente ¿cómo decirlo? El sustituir o disfrazar este sistema de muy estricto, muy rígido orden social en el Japón. Y miren, yo pienso que ciertamente ese tema en lo contemporáneo, pensando en términos sociológicos, se nos lleva, por ejemplo, a qué significó, y pondré solamente un ejemplo, el caso del Cool Japan o de la campaña del Cool Japan, ¿no? El Cool Japan como una campaña de vinculación con el exterior, con el resto del mundo, a partir de esta imagen amable, feliz, tierna, kawaii, de muchos de los productos que conforman la cultura japonesa, o más bien de lo que nosotros entendemos, y mejor aún, de lo que queremos entender como cultura japonesa, ¿no? Detrás, no voy a decir que debajo, pero u oculto, sino que detrás de esta idea subyace cantidad de problemáticas terribles como las de cualquier otra nación en el mundo, que por supuesto tiene que ver primero con esta forma, pienso yo, de organización escalonada, jerárquica, de una sociedad sumamente estricta, una sociedad gregaria como todas las sociedades por definición, pero particularmente autorregulada, particularísimamente muy autorregulada, como la sociedad japonesa, ¿no? Creo que cualquier abordaje sociológico digno de llamarse así tiene que considerar esta dimensión. Yo planteo hacerlo también, sin embargo, desde mi visión he dado prioridad a lo filosófico, porque mi intención con este abordaje, que no es 100% teórica, que me encantaría, y es uno de mis proyectos de futuro, es trabajar como yo adelantaba, digamos, ese origen conceptual, epistemológico de esos conceptos y del concepto central del que ya he hablado, para ya después eventualmente trabajar con una cuestión sociológica mucho más profunda. Hay un artículo muy interesante del maestro Cristian Hernández, que al menos aquí en la revista Vitral, la revista académica de la Facultad de Artes de Mexicali, estamos por publicar, titulado El fin del Cool Japan. ¿Y qué significó en términos sociales y sociológicos ese tipo de abordaje exportado globalmente? Y que por supuesto es algo que también me interesa tomar en cuenta y que agradezco que se mencione aquí para visualizarlo para proyectos futuros como la otra cara de este mundo aparentemente tan feliz, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, yo tenía un comentario para Tania, porque la medida en la que iba escuchando el desarrollo de tu trabajo, pues sí, me remitía, como dije, a los filósofos existenciales, y de ahí lo que pensaba era, igual y ya lo pensaste retomar ahora en tu marco teórico, justo la obra de Camus del mito de Sísifo, ¿no? Donde se plantea esta cuestión desde el suicidio, de la filosofía del absurdo, a partir de este personaje, ¿no? Que sube esta roca y que al final vuelve a caer y
y es un repetir y pensando en lo que describías en la sinopsis de la novela, ¿no? O sea, es, me quiero suicidar y nomás no puedo y sigue y sigue y se vuelve absurdo, ¿no? Esta situación. Entonces, digo, si quisieras comentar algo sobre esta cuestión de la obra. Sí, pues muchas gracias por el comentario. Justo también al leerlo yo misma, pues justo me recordaba a estos filósofos, por eso era difícil como elegir por dónde abordarlo. Y parte también del nuevo título, de este sentido del sinsentido, tiene que ver mucho con Camus, ¿no? Como este absurdismo, como de este absurdo que es la vida y que se muestra sobre todo en la obra, ¿no? Desde las aventuras como totalmente absurdas que pasan al querer construirle un sentido a la vida. Y también, como tú mencionas, pues este cuestionamiento fundamental dentro del existencialismo, ¿no? De vale la pena la vida ser vivida o si no, entonces el suicidio, y que creo que el personaje hace este desarrollo desde el inicio, desde un nada tiene sentido, me voy a matar, hasta un irle encontrando y renovando el anhelo de vivir. Entonces, justo, o sea, creo que va muy por ahí y por eso es que decidí retomarlo como parte de mi marco teórico, porque creo que son muy paralelos los temas que se tratan. Sí, ¿no? Y contextos que si bien cada uno en su punto del mundo, pues también cuestiones, como dijimos, ¿no? De la guerra, de la muerte y demás que rodea, pues se encuentran estos puntos en común con la libertad y con lo que a partir de esas decisiones vamos conformando nuestra vida. Sí, o sea, de hecho, digo, sigo en este trabajo, ¿no? De desarrollarlo, pero también parte de lo que quiero abordar es cómo usa estas ideas. Pues se sabe que Mishima era un gran crítico de la sociedad en la que vivía, justamente de posguerra y todo esto, entonces parte de estas ideas las usa también como forma de criticar esa sociedad en la que vivía, que bueno, es algo que estoy desarrollando y además justo en este momento estoy en el rastreo de las primeras traducciones al japonés de estos autores, porque claro, es muy probable que a Japón llegaron después. Entonces, en esta temporalidad, probablemente están más cercanos en Japón, al haber tardado un par de años en llegar. Entonces, sí, o sea, creo que también por ahí. Sí, bueno, a ver. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay nada más preguntas, pues solo nos queda agradecer a todos los que nos están viendo en redes, a los aquí presentes, y bueno, que mañana continúa el coloquio, pues habrá mesas muy interesantes y saludos a los que están en todas partes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.